Gracias. Se procede a la conferencia habitual. Buenas tardes amigos de la prensa. Bienvenidos El a Consejo de conferencia Ministros. de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar El ministro de Educación, en unos minutos más al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y a la ministra de Defensa, Nuria Esparch. Con todos, muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria. Como todos los lunes, tenemos esta conferencia de prensa para comentar con ustedes algunos temas importantes desarrollados por el gabinete ministerial en los últimos días. Estas disposiciones, como saben, son establecidas aquí en el Gobierno de Transición y Emergencia, en esta lucha contra la pandemia que todos estamos librando y que empieza hoy con nuevas medidas hasta el día 28 de marzo. Como ya lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, hay un nuevo panorama respecto a las alertas sanitarias en el país, como lo anunciamos el día miércoles. Tenemos ahora 19 provincias en nivel alto, 150 en nivel muy alto, entre ellas se encuentra Lima Metropolitana, y 27 en nivel extremo. Nuevamente, les quiero pedir a todos que nos ayuden a comunicar que no podemos bajar la guardia, que aun cuando los números han mejorado, de alguna manera necesitamos seguir cubriéndonos con la mascarilla, nariz, boca y barbilla, y que además necesitamos mantener todas las nuevas formas que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo de lavado de manos, distancia social. Uno de los temas importantes que nos convoca el día de hoy es que se iniciaron las clases oficialmente el 15 de marzo, como estuvo previsto ya hace un mes y medio cuando lo anunciamos. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril las clases son remotas, y esto forma parte de un plan que voy a comunicar con ustedes después, y un material que luego les entregaremos. Comentaremos también sobre el proceso de vacunación tanto en Lima como en los departamentos del país, donde saben que se inició ya el proceso de vacunación, al personal de salud, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, pero también a nuestros adultos mayores. Como mencionó el miércoles y el día sábado en Ayacucho la presidenta del Consejo de Ministros, la decisión fue empezar la vacunación con quienes nos protegen y con quienes antes nos protegieron, nuestros adultos mayores. Hasta las 4 de la tarde del día de hoy tenemos registradas 382.342 personas vacunadas. Como vemos, empezamos esta semana con una información que nos alienta un poquito en esta situación de agobio tan compleja luego de un año de vivir en situación de pandemia. Y un elemento que queremos destacar es que si hay algo particular en esta semana es la demostración que frente a la pandemia tenemos que trabajar como lo hemos hecho y como lo estamos haciendo ahora, principalmente de manera articulada con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, con la sociedad civil, con la iniciativa privada, en suma, con todos y con todas las peruanas. Me voy a detener luego de esta introducción general y antes de darle paso a la ministra Esparch para comentarles sobre el retorno del buen año escolar. Hasta el momento, el reporte hasta las 2 de la tarde nos decía que el 66% de las escuelas públicas en el país había iniciado sus labores educativas. Esto incluía alrededor del 88% de los docentes ya trabajando, y probablemente en el reporte que vamos a tener en algunos minutos podemos dar mejores números aún de los que ya tenemos. El buen retorno del año escolar tiene dos características que son fundamentales. La primera es una forma de implementarse intergubernamental e intersectorial. En cada uno de los niveles de gobierno, en el gobierno nacional y en el nivel regional, tenemos comités regionales multisectoriales y comité nacional multisectorial que nos permite empezar a implementar de forma segura, flexible, gradual y voluntaria el trabajo de regreso a las aulas. El gran objetivo que tenemos es volver poco a poco a las aulas, porque por más esfuerzo que hagamos en la educación remota, nada reemplaza la presencialidad. Sin embargo, en esta situación de pandemia
hay que ir avanzando con mucha seguridad, con mucho criterio sanitario e ir avanzando paulatina y gradualmente. Hay muchos gobiernos regionales en los que ya se han instalado estos comités regionales intersectoriales que van a tener la gran responsabilidad de evaluar la condición de apta que tendrían las escuelas ante la supuesta apertura. Esta apertura está pensada hacerse después del 15 de abril, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, y de momento, según los datos actuales, el día de hoy podríamos decir que alrededor del 22%, poquito más del 22% de escuelas se podrían abrir en algún nivel de presencialidad en el país, todas ellas ubicadas en las zonas rurales. Y lo segundo que quería decirles es que este retorno al año escolar 2021 tiene una característica especial de la cual hemos aprendido el año pasado, y es que se tiene que abordar de una manera mucho más integral en una estrategia que incluya los programas de televisión y de radio de Aprendo en Casa, la interactividad con la web Perú Educa, con materiales en papel como cuadernos de trabajo que ya se empezó a distribuir junto con otros materiales, pero también con el trabajo de los docentes y de los padres de familia de una manera particular. Por eso es que hemos diseñado de esta manera el retorno del año escolar. Por eso es que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, donde todo es remoto, los docentes y los estudiantes tienen tareas particulares. La primera y la más importante es tener un diagnóstico claro de cuál es su situación educativa. Porque a partir del trabajo que hicimos en enero y febrero con las carpetas de recuperación, los docentes tienen que levantar información de la situación de aprendizaje, los niveles de aprendizaje de sus estudiantes y también de la situación socioemocional. Con ello, durante estas 2 semanas vamos a tener información para darnos cuenta si los docentes creen que los estudiantes deben proseguir con sus competencias o se debe hacer un proceso de consolidación. El 5 de abril empieza Aprendo en Casa virtual, justamente porque estamos en pleno proceso de evaluación. Y luego el 19 de abril empieza la segunda fase de Aprendo en Casa con los programas de televisión y de radio, porque ahí ya vamos a tener seguro cuál es la situación de los estudiantes. Esa es la razón por la cual hemos diseñado este sistema gradual y flexible, porque hemos aprendido, entre otras cosas, del año pasado, del enorme esfuerzo de los maestros, del enorme esfuerzo de las profesoras, de los padres de familia y de los estudiantes, que tenemos que prepararnos para una educación virtual. Ya no nos agarran de sorpresa y ahora tenemos que ir preparando poco a poco esto, y el eje fundamental, y esto es un mensaje para los educadores que nos escuchan, es desarrollar y planificar un aprendizaje autónomo, es decir, no estar, dadas las condiciones estructurales y viejos problemas de conectividad que tenemos en el país, tener la posibilidad de poder generar procesos de aprendizaje con indicaciones por parte de los estudiantes. Finalmente, decirles que en este proceso, por ejemplo, las tablets, que son este bien tan preciado, ¿no es cierto?, que se ha colocado en el imaginario de todos, que termina siendo una herramienta más, pero una herramienta importante en este tiempo, está en pleno proceso de distribución. Hemos alcanzado poco más del 40% y esperamos, como dijimos, hacer todo lo posible para obtener el 100% hasta el 31 de marzo. Habrán algunas zonas en donde tenemos algunas dificultades climatológicas. Nuestro pronóstico es llegar a ese 90%, pero nuestra aspiración es llegar al 100% para hacerlo. Las tablets están llegando, las tablets están empezando a serse usadas. El sábado estuvimos junto con la presidenta del Consejo de Ministros en Ayacucho, en Huanta, justamente haciendo una entrega a un colegio emblemático, González Vigil, en Huanta, del grupo de tablets para estudiantes de secundaria. Entonces, efectivamente, hubo un retraso. Cuando llegamos a la gestión encontramos una demora del proveedor que tenía el 52% de las tablets por entregar. Logramos remontar ese inconveniente con el proveedor, entregó las tablets, y luego hacer un proceso de contratación que no había en el Ministerio, que no hubo el año pasado,
para poder hacer una distribución hasta las escuelas. Esto en tiempo récord, dentro de los procedimientos del Estado, logramos poder distribuir toda la información, toda la distribución que es la que estamos haciendo ahora. En parte de esa distribución tenemos, como siempre, la estrecha colaboración del Ministerio de Defensa, justamente en aquellas zonas que son más complicadas, porque, solo para terminar y recordar, las tablets, el 1.056.000 tablets que se entregan ahora en esta primera fase, están focalizadas en los estudiantes y los profesores de las zonas más pobres del país. Y es por eso que muchas de ellas son muy alejadas y hay que planificar muy bien su entrega. Pero la buena noticia es que ya están, y la buena noticia es que vamos a poder, para cuando tengamos toda la estrategia completa a partir del 19 de abril, tener todas las tablets distribuidas. Entonces tenemos buenas noticias con el inicio del año escolar, y dentro de muy poco tendremos algunas otras noticias sobre cómo vamos a pensar e ir abriendo las escuelas de manera gradual en las zonas rurales. Con esto solamente decir que efectivamente hoy también el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acompañó a través del programa Jaliwarma la entrega, el inicio del año escolar para continuar y asegurar el servicio alimentario que, como saben, forma parte del programa de alimentación escolar, ¿no? Además, como sabrán, hubo ahora una noticia respecto de aquellas personas que viven cerca del penal del Lurigancho, que tenían problemas de conectividad por los bloqueadores del penal. Bueno, hemos iniciado las coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Justicia, para ver qué salida le damos, porque efectivamente no podemos renunciar al bloqueo en el centro penitenciario, pero tampoco dejar sin conectividad a los estudiantes. Y con esto quiero agradecerle su paciencia por este largo tema educativo y compartir con ustedes ahora la información de la ministra Esparchi. Gracias. Buenas tardes, señoras periodistas. A mí me toca darles información acerca del cobro del bono 600 y el proceso de vacunación de adultos mayores y personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En cuanto a los números, a la fecha 1.710.549 hogares han cobrado ya el bono 600, que representa un avance de poco más del 45% del total de hogares programados, que es de 3.712.234. Este pasado 8 de marzo se inició el pago del grupo 3, que está conformado por hogares en comunidades sin entidades financieras. Aquí se efectuó el pago a 26.500, un poco más de 26.500 usuarios a través del mecanismo de carritos pagadores en puntos de pago, y 22.186 personas en pago domiciliario. El total de hogares beneficiarios de ese grupo es de poco más de 77.000 personas. El 25 de este mes empezará el pago a 940.000 hogares en 14 provincias de los nuevos departamentos priorizados en el nivel de alerta extremo. Respecto al tema vinculado a la vacunación de adultos mayores y minimizar los riesgos para su salud, como ustedes saben, el gobierno de transición y emergencia ha logrado firmar acuerdos que permiten asegurar 48 millones de dosis de vacunas para nuestro país, y se continúa con la negociación para lograr aún una mayor cantidad de dosis. Ustedes saben, además de la enorme demanda que hay en el mundo por estas vacunas, con lo cual nosotros estamos en estas negociaciones también compitiendo intensamente con otros países. Se están haciendo negociaciones con todos los laboratorios para adquirir las nuevas dosis. Queremos reiterar que aquellos adultos mayores que no estén asegurados también van a recibir su vacuna. En los próximos días, el Ministerio de Salud lanzará un aplicativo para el registro de adultos mayores que no tengan un seguro de salud o que necesiten actualizar sus datos.
En adición, hay que mencionar que el día de ayer Salud publicó la lista con los nombres de 29.250 adultos mayores de 85 años que van a recibir la vacuna de COVID-19 Pfizer en Lima y Callao en los próximos días, entre el 15 y 20 de marzo. Todas las citas están siendo programadas a través de sus aplicativos. Hay mucha preocupación y nosotros comprendemos perfectamente por qué, de muchas personas que no saben a qué padrón pertenecen. Queremos reiterar que el padrón es único. El padrón proviene de RENIEC, es decir, todos los peruanos estamos inscritos allí. De ese padrón se está separando a aquellos que van a ser vacunados por Salud, los que van a ser vacunados por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, etcétera, y todos los demás, digamos, todas las demás personas son responsabilidad del Ministerio de Salud. Las personas también nos han preguntado en algunas ocasiones qué ocurre con las personas que son extranjeras. Las personas extranjeras tendrán también su momento de vacunación y el padrón que se está utilizando es aquel de migraciones, tanto las personas que ya tienen su carnet de extranjería como aquellos que tienen permisos temporales en el Perú. Mañana, martes 16, se va a iniciar, por otro lado, la vacunación al personal adulto mayor de la Marina de Guerra y el jueves 18 comenzará en el personal adulto mayor de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú. Es un total de 7.248 adultos mayores de las Fuerzas Armadas que serán vacunados en esta etapa y que corresponden a Lima, Callao y Loreto. Esta vacunación se va a hacer con las dosis recibidas de Pfizer, y también están incluidos en este grupo las esposas o viudas, es decir, las personas efectivamente mayores de 80 años que están registradas en estos grupos. Estas vacunas forman parte de las 46.800 dosis entregadas recientemente por el Ministerio de Salud a las Fuerzas Armadas. Aparte de las personas, de los adultos mayores que van a ser vacunados con estas dosis, también se está vacunando al personal en actividad y al personal de salud de las sanidades de las Fuerzas Armadas que no estuvieron incluidas en el primer grupo. De hecho, el día de hoy se ha iniciado la vacunación a todas las personas en actividad de las tres instituciones, es decir, del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, y están comprendidas Lima, Callao y el jueves empezaremos con Loreto. Quisiera mencionar que los otros grupos que pertenecen a Ica, Piura y Ucayali empezarán en la siguiente semana. Otro anuncio que nos parece muy relevante que podamos compartir es que se ha dado ya inicio a la distribución de las congeladoras solares a distintos departamentos para conservar vacunas contra el coronavirus. Los regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y los departamentos de la Amazonía serán los primeros en recibirlas. Quisiera mencionar además, no sé si es que quisiéramos mencionar también algunas intervenciones. Estos son los datos que hemos estado dando todas las semanas. Yo soy nueva en esto, así que disculparán. El ministro Cuenca ya tiene experiencia. En lo que da del año se han intervenido 536.657 personas en el marco de los operativos policiales por no respetar las medidas establecidas en la lucha contra el COVID-19. De este total se intervino casi 10.000 personas por participar en las llamadas fiestas COVID. Solo en Lima la cifra de intervenidos asciende a 1.630. Asimismo, entre enero y marzo, los agentes policiales también aplicaron 195.727 multas a ciudadanos que cometieron infracciones, como transitar, por ejemplo, en las calles sin pase, circular con vehículo particular sin autorización, etcétera, ¿no? Y las regiones con el mayor número de personas intervenidas del 13 al 14 de marzo son Arequipa, con 2.483, Apurímac, 846, Lima, 604, Ica, 543, Madre de Dios con 234 y Puno con 188, entre otras, por supuesto. Quedamos a disposición para las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias, señores ministros. Damos pase a la primera pregunta a cargo de Omar Figueroa, de TV Perú.
¿Acá está bien? Ministro, ¿cómo está? Ministro, también buenas tardes. Dos consultas respecto a la adquisición de vacunas. Si finalmente el gobierno ha decidido confirmar la adquisición de la vacuna AstraZeneca pese a las situaciones adversas que se han presentado en Europa, y si se ha avanzado cuánto ya para la adquisición de la vacuna de Sputnik 5. Esa es una. Y la segunda, ministro de Educación, si bien es cierto la distribución de las tablets todavía no ha llegado a un 100%, lo que corresponde más que el instrumento, sea la tablet, una computadora o un celular, es la conexión a Internet. ¿Cuánto de presupuesto se está destinando justamente para la conectividad de estas regiones o lugares alejados que necesitan esto? Muy bien. Respecto al tema de las vacunas, como ustedes saben, AstraZeneca es una de las vacunas que también se han firmado ya algunos acuerdos. Hasta donde tenemos entendido, se ha suspendido solamente la vacunación en algunos países de Europa porque se quiere comprobar si es que hay alguna asociación entre muy pocos eventos, me parece que son 13 o 17 lo que se han reportado, con los 17 millones de vacunas que se han aplicado. Hasta el momento no hay ninguna noticia en contrario, ni que se diga que esta vacuna no es adecuada. Respecto a la vacuna Sputnik 5, como mencioné al inicio de lo que les comentaba, nosotros seguimos haciendo coordinaciones con todos los laboratorios, incluida por supuesto la fundación que tiene a su cargo la vacuna de Gamaleya. Las negociaciones siguen adelante, así como Johnson & Johnson, las del Instituto Butantan y otros, que mientras tanto nosotros tenemos abiertos todos los abanicos de posibilidades con el objetivo de lograr la mayor cantidad de vacunas disponibles o de dosis disponibles para que podamos estar seguros todos los peruanos. Muchas gracias. Omar, respecto a su pregunta, efectivamente uno de los grandes retos que tiene el país es el tema de conectividad. Es un viejísimo tema, no solo para el tema educativo, sino en general en el país, y es por eso que hay un esfuerzo doble entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tratar de cubrir el mayor porcentaje de escuelas conectadas por varias vías. Le doy algunos datos. Entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Educación estamos apuntando a tener 27.000 escuelas con conectividad a partir de varias formas. Una, las tablets, porque las tablets vienen con su propio chip. Pero además tenemos planes de datos para profesores y estudiantes justamente para aquellos que no han recibido la tablet, para que puedan compensar y tener conectividad. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones aprobamos hace un mes un decreto de urgencia para que hayan 6.500 plazas públicas con internet inalámbrica comunitaria, que va a permitir tener una conectividad, 1.151 escuelas en zonas rurales de la Amazonía, en 4 departamentos del país, para que puedan efectivamente tener mayor conectividad. Con todo esto estamos tratando de alcanzar a un 40%, casi un 40% adicional de conectividad para estas escuelas. Entonces, no vamos a tener la posibilidad de solucionar el viejo problema de conectividad en el país, pero sí creo que ha sido un paso importante a través de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y los contratos directos que hace el Ministerio de Educación. Ahora sí, muchas gracias, señores ministros. Doy paso entonces a César Zúñiga, de Exitosa. Ministro, buenas tardes. Con respecto a su mascarilla, por favor, disculpe. Ministro, buenas tardes. Con respecto al programa Aprende en Casa, ha mencionado que se dio en 2 partes, el 5 de abril y el 19. ¿Por qué no empieza exactamente también coincide con el inicio de esta fecha? Porque estamos hablando de que son más de 2 semanas de, estudiantes que van a perder, en este caso, las clases que se podrían dar con el programa Aprende en Casa, teniendo en cuenta los problemas de conectividad y la distancia que hay y los problemas que hay en realidad hasta el momento con respecto a estos alumnos. ¿Cuál ha sido en realidad el principal problema en este sentido? Y si es que en este caso se tiene ya un contrato con la empresa que va a hacer en este caso los contenidos, ¿no?
Muchas gracias, César. Para empezar, creo que una de las cosas que hemos aprendido es que nadie ha perdido nada, ni inclusive el año pasado. Probablemente tenemos algunas dificultades un poco mayores en haber logrado algunas de las competencias curriculares particulares. Pero yo las invito a todas a que más bien veamos esta situación como una situación de aprendizaje y oportunidad para avanzar. Aprendo en casa es una estrategia que incluye sobre todo una propuesta pedagógica. Y la razón por la que hemos empezado con 2 semanas, esto ya lo sabían los docentes hace un mes, con 2 semanas de trabajo diagnóstico, es porque lo que tenemos es que tener claridad de cuál es la situación en la que están nuestros estudiantes, tanto a nivel cognitivo como a nivel socioemocional, como mencionaba. Ustedes van a recibir el diseño completo ahora al final de la conferencia de prensa, en donde solo para remitirme muy rápidamente, decirles que esto, que ya estaba planificado entre enero y febrero, teníamos el plan de recuperación. En la primera semana, en las primeras 2 semanas de marzo, en las 2 primeras semanas de marzo, el trabajo de los docentes que siempre pasa para hacer las planificaciones de sus sesiones. Entre el 15 de marzo y el 30 de marzo es el diagnóstico de aprendizajes, y el 5 de abril empieza el trabajo de Aprendo en Casa web. Recién allí es que vamos a saber por qué y cuánto es lo que debemos avanzar en los contenidos. Y entonces no hay ningún retraso, lo que hay es un diseño mucho más serio y mucho más orgánico de trabajo, porque esto es importante, haber aprendido del año pasado, haber aprendido de aquellas cosas que tuvimos que hacer muy rápido, porque no estuvimos preparados, nadie estuvo preparado, pero los sistemas educativos tampoco. Y sobre la base de esos aprendizajes es que tenemos este diseño que lo que nos acerca es paulatinamente a una situación de enorme estrés en la que han estado docentes y estudiantes el año pasado. Y por eso ahora, lejos de darles todo el contenido, tenemos que saber bien cuál es la situación real de partida. Y no hay mejor, y esto lo saben muy bien las maestras y los maestros, no hay mejor manera de saberlo que el docente mirando a cada uno de sus estudiantes, así sea por un teléfono, así sea por una tablet o así sea por una carpeta de recuperación, para saber cuál es el nivel y cómo tiene que programar. Les decía que el aprendizaje autónomo es justamente eso, saber cómo es que voy a empezar. Hubiese sido también probable tener una cosa estándar sin ninguna diferenciación, pero algo que es una marca del gobierno de transición y emergencia es que tomamos decisiones de política pública basadas en evidencias. Y esto es una decisión de política pública basada en evidencias. Muchas gracias. Damos el pase a Lourdes Castillo, de Panamericana. Buenas tardes. Para consultarles, por favor, sobre el sistema de PADOMI, cómo se está manejando, porque hay 2 casos de adultos mayores, uno de 102 años y otro de 94, que aún están esperando por ser vacunados. Saber un poco más sobre el tema de específicamente los adultos mayores, ya que ellos no tienen acceso muchas veces al internet o se les dificulta el manejo, no siempre tienen alguien en casa que les pueda dar una mano, casualmente por el distanciamiento, algunos están solitos. ¿Cómo se está manejando este tema? Porque hay un caso también en el que llamaron hoy a una ancianita de salud para que vaya a vacunarse a las 5 de la tarde y la llamaron a las 3:45. Y entonces, ¿cómo hacer en estos casos? ¿Cómo se está manejando, por favor? Y con aquellos adultos mayores que tienen un sistema privado de pensiones también. Gracias. Muchas gracias, señorita Castillo. A ver, efectivamente, como usted bien sabe, las vacunas que se están aplicando para nuestros adultos mayores son las vacunas Pfizer. Las vacunas Pfizer han llegado en la primera semana 50.000. La segunda semana, la que acaba de pasar y se está distribuyendo en estos días, 167.000. Eso hace un total de 217.000 vacunas posibles de aplicar. De estas hay casi 80.000 más o menos que han sido ya, o 90.000, que están siendo distribuidas entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Entonces hay un saldo importante que es el que se ha distribuido en eSalud, que ya estaba, que tenía una serie, había estado practicando, digamos,
en hacer estas aplicaciones y en actualizar los datos, y luego el Ministerio de Salud, que ha tenido que hacer un nuevo padrón a partir de, como les dije al inicio, del padrón de RENIEC. Entonces, ciertamente hay muchos adultos mayores que no están en eSalud. Es más, eSalud ha sacado una aplicación, me parece el día de hoy, en el que uno puede saber si eSalud lo va a vacunar. Por ejemplo, a mí ha salido que me va a vacunar, pero sabe Dios cuándo, no sé, cuando me toque, por supuesto. Pero yo ya sé que soy parte de las personas que son parte de salud. Las personas que todavía, que no, les puede salir un aviso que dice, usted no será vacunado por eSalud, entonces corresponde al MINSA, probablemente a los seguros privados, que también están recibiendo una pequeña parte de estas 217.000 dosis que hemos recibido en estas semanas, o en las sanidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pero como son tan pocas dosis, en verdad únicamente se está avanzando con lo que está seguro y concentrado. Hemos avanzado, por ejemplo, con los asilos de ancianos, se ha avanzado con los asilos de la beneficencia, se ha avanzado también con algunos casas de reposo que ya estaban debidamente georreferenciados. Lo que debe quedar claro una vez más es que ningún peruano, ninguna peruana, ni ningún extranjero debidamente registrado se va a quedar sin una vacuna en el Perú. Todos van a ser vacunados. Por eso seguimos negociando todas las posibilidades de vacunas y de dosis que puedan llegar para vacunarnos los más que podamos de aquí hasta fin de año. Recuerden además que los adultos mayores son más de 4,5 millones de personas, y con 217.000 vacunas todavía no es posible cubrir ni siquiera un 10% de ellos, pero estamos en ese esfuerzo. Muchas gracias. Damos pase a Romina Rossi, de ATV. Buenas tardes. Para el ministro de Educación, comentó que el 15 de abril podrían abrirse algunas escuelas rurales. Me gustaría saber tal vez en qué provincias, en qué regiones se abriría esto, y si esto cerraría la posibilidad en todo el año de escuelas en Lima Metropolitana o en ciudades de permanecer pues en remoto, ¿no? Y para la ministra Esparz, ministra, las fuerzas policiales, los jubilados también, ¿cuándo estarían ya empezando a recibir sus vacunaciones? Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Romina. El 31 de marzo vamos a tener la información final de cómo se abriría. Nosotros tenemos un simulador que es un algoritmo que se hacen con varios indicadores, la mayoría de ellos epidemiológicos y sanitarios, pero también algunos educativos. Por ejemplo, las características del distrito, es decir, cuántos niños viven en la misma escuela donde estudian, que todos los lunes, luego de recoger la información del Ministerio de Salud, procesamos. Por eso le decía que para el día de hoy, lunes, a la hora de correr en la mañana el simulador, el 22.6% de las escuelas en el país podrían haber abierto si tendríamos que haber tomado la decisión de abrirlo ahora. Entonces el 31 de marzo es nuestro tiempo límite para poder activar todo este protocolo con los gobiernos regionales, con las instituciones educativas, con las UGELes, para terminar de definir la apertura. Esto no significa que no vayan abriéndose gradualmente, por eso una característica es la gradualidad. Ojalá las condiciones epidemiológicas mejoren, nos cuidemos todos un poco más, ojalá podamos avanzar con la vacunación, que es la mejor forma de protegernos, y si es así, volveremos a correr cada semana, y cada semana va a haber seguramente mayor probabilidad de que vayan abriendo. Empezamos por lo rural porque es ahí donde hay mejores indicadores epidemiológicos, pero aprovecho su pregunta, Romina, porque otra población que está priorizada y que es una preocupación muy importante para la gestión en el Ministerio de Educación es buscar todos los protocolos para empezar a abrir los centros educativos de educación básica especial, donde estudian niños, niñas y jóvenes con multidiscapacidades, discapacidades severas, que pertenecen a espectros autistas severos, que reciben en esos CEBES, como le decimos, y en esos SANES, reciben sus terapias, y el año pasado no lo han podido hacer. Y es un compromiso nuestro hacer todo lo posible para ya tenemos los protocolos, y aun cuando son en zonas urbanas,
con mucho cuidado, empezar a evaluar su apertura, porque lo más justo es que esas niñas y esos jóvenes reciban terapias. Eso los ayuda en su calidad de vida, ayuda a las familias, estudian ahí las familias más pobres, y es lo más justo tratar de también hacer una apertura con ellos. Respecto a la Policía Nacional, es importante resaltar que la Policía Nacional ha recibido, al igual que las Fuerzas Armadas, en la semana pasada 17.550 vacunas, mejor dicho, dosis, que fueron aplicadas también la semana pasada al personal activo en la ciudad de Lima. Esta semana, al igual que las Fuerzas Armadas, han recibido 46.800 dosis, de las cuales va a ser aplicada también una parte a los adultos mayores. La Policía Nacional ha habilitado un sitio web para que los efectivos en situación de disponibilidad y retiro actualicen sus datos. Entonces, en la página web del Ministerio del Interior y en la página correspondiente de la Policía Nacional van a poder encontrar este registro para todas las personas que necesiten actualizar y podamos georreferenciar su posición para llevarlos a vacunar. Cabe también mencionar que la Policía Nacional son bastantes más que las Fuerzas Armadas, entonces esta remesa de dosis que ha llegado esta semana sin duda todavía no cubre a todo el personal en actividad, pero entiendo que se iba a priorizar a todos aquellos que están en la calle, que están patrullando y que están apoyando, digamos, al control en aforos, en centros comerciales, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Es el turno de César Zorrilla, de La República. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes, ministra. Muy buenas tardes con todos. Tengo dos consultas. La primera es que el Congreso se presta a votar por ese proyecto que permite el 100% del retiro de la CTS. Mi consulta es, en Consejo de Ministros ya se discutió si el Ejecutivo va a acompañar al Legislativo en esta medida, ¿no?, que dota de liquidez a la ciudadanía frente a la crisis de la pandemia. Mi segunda consulta es, a un año de la pandemia, ¿hay la posibilidad de una tercera ola? ¿Cuál sería su magnitud? ¿Y qué medidas se están adoptando para la Semana Santa y evitar un repunte de la segunda ola? Gracias. Empiezo por la última parte, César. Muchas gracias por su pregunta. Siempre es poco predecible hablar de apariciones de olas, ¿no es cierto? Porque el comportamiento de la epidemia, debido a las variantes, como sabemos, y las mutaciones, termina siendo muy poco predecible. Lo que estamos haciendo es evaluar todas las semanas, como lo hacemos, para darnos cuenta cuáles están siendo las tendencias. De momento, estas tendencias han ido a la baja, tanto en ERT, es decir, en velocidad de contagio, así como en positividad y defunciones en muchas regiones en el país, en muchas provincias en el país. Ojalá esa tendencia se pueda sostener. Entonces es muy difícil predecir una tercera ola. Lo que sí podemos decir es que estamos haciendo todas las preparaciones necesarias por si tenemos que adelantarnos para evitar esa tercera ola, y es por eso que muchas de las medidas que tomamos son medidas de corte preventiva, nuevamente basadas en toda la evidencia que tenemos, ¿no? Y para los temas de Semana Santa, justamente el miércoles en sesión de Consejo de Ministros vamos a evaluar las medidas que el grupo de trabajo realiza los días previos, con la información que se cierra hoy. Los lunes son unos días fundamentales para nosotros porque se consolida toda la información de la semana epidemiológica, incluyendo el registro del día domingo. Hoy, después de esta sesión de conversación con ustedes, el grupo de trabajo empezamos a mirar qué es lo que sucede con los indicadores, y eso termina de decidir las medidas que tomaremos el miércoles en Consejo de Ministros para Semana Santa, que sabemos es una fecha especial, muy importante para todos y para todas, pero también es un espacio en el que podrían generarse contagios que podrían justamente hacernos que la tendencia de baja empiece a subir, ¿no? Entonces, estoy seguro que el miércoles, después en la conferencia de prensa de los miércoles con el Consejo de Ministros, tendremos mejor información para ello. Sobre la CTS la respuesta es facilísima. No lo hemos discutido en el Consejo de Ministros aún.
Muchas gracias. Eso sería entonces todo para esta conferencia. Muchas gracias, señores ministros, por sus respuestas y señores periodistas por su asistencia y sus preguntas. Bien, ha sido la conferencia de